Muy bien. El Señor Jesús les bendiga a todos, pastores. Es un gusto muy grande poder estar aquí con todos ustedes. Es una bendición que el Señor nos concede en esta hora. Es verdad que me siento muy agradecido y quiero agradecerle primeramente a Dios y también a toda la mesa de liderazgo, nuestros compañeros que están apoyándonos en este proyecto, están trabajando hombro a hombro con nosotros en este proyecto para que sea una realidad. Quiero agradecer a cada uno de ustedes, pastores, por permitirnos contribuir un poco en su ministerio y ser de bendición para todos ustedes en el nombre del Señor. Bueno, quiero comentarles que este seminario tiene unas reglas, es muy importante conocerlas. Usted puede participar de este seminario con su esposa, no hay ningún problema. Le pedimos que no comparta el link con ninguna otra persona. Es bueno que tenga agenda y lápiz para que tome nota de lo que el pastor Rafael Osegueda nos va a enseñar. También es bueno escuchar muy atentamente y con respeto. Por eso les ruego que mantengan sus micrófonos apagados. Hemos hecho buenas pruebas, así que creo que todos están escuchando muy bien. Tengan los micrófonos apagados para que no interrumpan la transmisión y así el pastor Rafael pueda también enseñarnos con tranquilidad y podamos escuchar todos muy bien. Solamente en el momento en que se le pida, usted abrirá el micrófono para poder tener su intervención. Vamos a hacer preguntas al finalizar de la enseñanza. Vamos a hacer preguntas. Usted la puede hacer por escrito en el chat. Ya vi que ya aprendieron a manejar el chat muy tranquilamente. Al finalizar de la enseñanza, vamos a leer el chat. Vamos a contestar las preguntas. El pastor Rafael nos va a colaborar con eso. Y si ya usted quiere hacer una intervención, levanta la manito. Usted tiene ahí una opción para levantar la mano en su Zoom. Usted levanta la manito y nosotros le damos la autorización para que usted hable, se presente y haga también su intervención. Amén. Quiero comentarles que el propósito es de que este seminario sea de una gran bendición para todos, que nos ayudemos en nuestro ministerio, en este tiempo en que necesitamos aprender lo virtual. Ha sido un poco complejo, ¿verdad? Porque pues somos pastores y estamos aprendiendo lo digital, una situación bastante nueva. Pero me alegra mucho, pastores, que estén aquí. Veo que hicieron falta algunos, tal vez se van añadiendo en el transcurso de la enseñanza, pero nos alegra mucho que esté acá. Agradezco a la mesa de liderazgo, al pastor Óscar Omar Méndez, por siempre estar ahí apoyándonos, hermano Joel, al hermano Pavón, al hermano, bueno, a todos los hermanos que están en la mesa de liderazgo. Gracias por apoyarnos en este maravilloso proyecto. Así que vamos a disfrutar de este momento agradable de este seminario. Démosle gracias a Dios, vamos a orar, vamos a presentarnos delante del Señor para que el Señor sea hablándonos de manera muy especial. Amén. Oremos al Señor. Padre celestial, Dios todopoderoso, Señor Jesucristo, te doy gracias en esta hora por tu infinito amor y misericordia, Señor. Gracias por permitirnos estar este grupo de pastores, siervos tuyos, Señor, que reconocemos la necesidad de crecer, de aprender, de avanzar, Señor Jesús, en este ministerio. Gracias, Señor, por permitirnos compartir con pastores de diferentes países, Señor, estar dispuestos a aprender de una manera muy especial, Señor Jesús. Bendícenos de manera especial a cada uno de nosotros a través de esta enseñanza y que traiga un gran fruto, Señor, a nuestra vida. Bendice, Señor, al expositor de esta palabra maravillosa que va a ser expuesta en este seminario, y permítanos nosotros tener unos oídos, Señor, dispuestos y un corazón dispuesto a recibir ese alimento espiritual en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Yo quiero leer una palabra que está en el libro, o en la carta más bien, perdón, en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, es una escritura muy conocida por todos. Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 3. Jesús le respondió: te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir?, exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó:
Te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu. Y así que no te sorprendas cuando te digo, tienes que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere, de la misma manera que oyes el viento, pero no sabes a dónde viene ni a dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. Amén y amén. En este momento vamos a darle entonces la participación al pastor Rafael Osegueda, a quien le agradecemos enormemente por su tiempo. Sabemos que es una persona muy ocupada, tiene un ministerio internacional muy hermoso y es una persona muy ocupada, pero ha sacado este tiempo para estar con nosotros. Pastor Rafael, muchas gracias. Señor Jesús le bendiga. Amén. Saludos a todos. Les mando un fuerte abrazo desde San Diego, California. Soy de origen mexicano y el Señor me trajo aquí a este país hace algunos años y aquí Dios nos ha permitido trabajar en su obra. Agradezco mucho que se me extienda esta invitación. Para mí es un honor poder servir y lavar los pies de los pastores. Digo lavar los pies porque creo que la palabra, el agua de la palabra viene y limpia nuestra vida. Y creo que a través de ella vamos a aprender juntos y yo no pretendo saberlo todo, ni mucho menos ponerme como un gran rabí o un gran maestro. Solamente voy a compartir lo que Dios me ha dado y lo voy a hacer con mucho amor. Dicho sea de paso, soy casado por 20 años. Tenemos 4 hijos al lado de mi esposa. Su nombre es Carmi Osegueda. Y bueno, tenemos dos hijas y 2 hijos. Y tenemos 15 años pastoreando juntos. Hemos sido pioneros en esta labor pastoral en varios campos que el Señor nos ha permitido abrir. Y actualmente continuamos sirviendo en la pastoral aquí en San Diego, California. Nuestra iglesia se llama Centro Cristiano Amigos y juntos también somos fundadores del Instituto Bíblico de Formación Ministerial, que es un instituto que precisamente eso es, forma ministros. También somos fundadores de la red apostólica y profética Conexiones de Reino Internacional, que son las iglesias que están bajo nuestro cuidado, ejerciendo un trabajo como lo que se conociera como un supervisor, como un apóstol, como un obispo, como un presidente de organización. La única diferencia es que no fuimos escogidos por votación, sino que el Señor nos llamó a ejercer esta labor. Y bueno, poco a poco pastores se han ido añadiendo y se ha ido formando no una organización o una denominación, sino una red que el Señor nos permite dirigir y juntos trabajar al lado de hombres y mujeres de Dios para avanzar su reino. He sido invitado por el pastor Leonardo Cuellar para hablar precisamente el tema del reino de Dios. Pero el día de hoy no voy a hablar mucho del reino de Dios, pero voy a hablar acerca de el porqué del reino de Dios. Como enseñanza base y como enseñanza clave para su servidor y para todos nosotros es primero entender por qué yo necesito un reino, por qué, qué viene a ayudarme. Y podemos decir muy fácil, pues es que hay un poder sobrenatural a través de Jesús, etcétera. Pero, ¿qué está detrás de todo esto? ¿Por qué tuvo que venir Jesús a la tierra? ¿Por qué se tiene que establecer el reino de Dios? Etcétera. Entonces, partiendo de la enseñanza del día de hoy, vamos a concluir una vez que lleguemos al final de esta enseñanza, el por qué el reino de Dios, y la próxima semana, con ayuda de Dios, entramos más de lleno entonces para comprender qué es el reino de Dios. ¿Sí me expliqué? Bueno, entonces vayamos a la primera plana. Y dice aquí el porqué del reino de Dios. ¿Todos pueden verla? Amén, pastor, amén. La estamos viendo. Muy bien. El reino de Dios es la manifestación física del sistema gubernamental del cielo. Repito, el reino de Dios es la manifestación física
del sistema gubernamental del cielo. Es una extensión del orden de Dios en el cielo. Ahora aquí viene el por qué o el para qué. Para recuperar, salvar y proteger lo que se había perdido. Lucas 19:10 es una de las porciones de la palabra de Dios más misteriosas, más misteriosas. Siempre escuchamos a pastores preguntando qué fue lo que se perdió, qué fue lo que vino a buscar. Y nosotros decimos, pues vino a buscar al hombre, vino a buscar el alma y los corazones de los hombres y salvarlos. Pero esto es profundo. Cuando Lucas escribe que el Hijo del Hombre, o sea, el Señor Jesucristo, había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, había definitivamente una razón grande por qué es que Él viene y nace de una virgen y crece y ejerce su ministerio. Entonces, el día de hoy, el tema que nos compete es el porqué del reino de Dios. Ahora, ¿qué es lo que se había perdido? Según Lucas, que nos está diciendo que el Hijo de Dios vino a buscar y salvar lo que se había perdido, el hombre perdió la autoridad y el señorío que Dios le había entregado en el principio. Fue el hombre, es decir, el ser humano, a quien Dios puso como el rey y señor en la tierra. Voy a repetir esto. Fue el hombre a quien Dios puso como el rey y señor en la tierra. Si usted se da cuenta, escribir rey con R minúscula, y no estoy diciendo que es el rey del cosmos, ni el rey del universo, ni el rey de reyes. Pero Dios establece al hombre, y lo vamos a ver a la luz de la palabra de Dios, como rey y como señor acá en la tierra. Dios le dio autoridad y dominio sobre la obra de sus manos y todo lo puso debajo de sus pies para que la labrara, lo cuidara y lo disfrutara. El hombre también perdió, número uno, perdió autoridad y señorío. Número uno. Número dos, el hombre también perdió la santidad, la paz y perdió la inocencia. Cuando el hombre peca, pierde autoridad y señorío sobre el territorio que era la tierra que Dios le había dado. Pero luego en el pecado pierde santidad, pierde paz y pierde inocencia. También se perdió la comunión con Dios y por ende se pierde la vida eterna. El hombre había sido diseñado para vivir eternamente. Se le había puesto en un lugar donde había diversos árboles y había uno que era el de la ciencia del bien y del mal que él no podía comer. Pero había un árbol que era el árbol de la vida. Ese árbol sí podía comerlo, son dos árboles diferentes. Entonces, cada vez que él comía el árbol de la vida, eternidad se activaba sobre él para que no muriera. Entonces, el hombre pierde santidad, paz, inocencia, pierde comunión con Dios y entonces pierde vida eterna. La comunión consigo mismo también se perdió. La relación de paz y tranquilidad que había con él mismo se perdió y la comunión con los demás seres humanos como con los animales, las plantas y todo lo que se le había entregado. En otras palabras, Dios forma la tierra. Dios forma el sol, las estrellas, hace que la tierra produzca, separa la luz de las aguas, pone peces, pone aves, pone bestias en el campo y luego establece al hombre y lo pone como rey y señor de la tierra. El hombre está gobernando, está poniéndole nombre a los animales, está señalando, está labrando, está cultivando, está haciendo que la tierra produzca. El hombre es el señor de los árboles. Los árboles están grandes, verdes, hermosos. Es el señor de las flores, es el señor de los leones, de los peces, de las aves. Los animales están contentos, la tierra está próspera, hay alegría, no existe muerte, no existe enfermedad, no existe dolor, no existe preocupación, no existe angustia. Hay una temporada, una era del ser humano donde disfrutaba 100% lo que el Señor le había entregado. Todo esto, que era autoridad y señorío sobre toda la tierra y lo que habitaba en él, el hombre lo suelta, lo pierde cuando viene en pecado. Y no solamente en aquel entonces, aún hoy en día,
cuando nosotros los hombres de Dios nos metemos en la oración, en ayuno, en palabra, hay una autoridad, hay una palabra, hay una gracia, hay un favor de Dios en nuestra vida, pero cuando nosotros nos descuidamos, podemos notar que la autoridad se ha ido, empieza la falta de respeto de miembros de la iglesia, de los propios hijos, y uno dice, ay, pues ¿por qué me faltas el respeto? Espérame, cuando no hay autoridad, se comienzan a levantar los problemas. Dios nos da autoridad, nos empodera cuando nos consagramos, y la autoridad que nos da por la consagración produce resultados favorables hacia nosotros y hacia el reino de Dios. Y esa unción tenía Adán. Estaba en una santidad, y la santidad que había en él producía y emanaba paz. La santidad que había en él producía y emanaba alegría, emanaba autoridad. Y los seres que estaban a su alrededor sentían esa paz, sentían esa autoridad, sentían ese amor, y él consigo mismo también lo sentía. Las plantas que eran gobernadas por el ser humano también disfrutaban la gracia y esa santidad del hombre. Quiero decirle que la tierra está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Ese árbol que está fuera de su casa, que usted de repente ve que las hojas se ponen verdes y luego se secan y se le cae, a vuelta de año vuelve a suceder lo mismo, y da fruto y se mueven las ramas con el viento. Ese árbol que está enfrente de su casa está esperando que usted y yo nos manifestemos en la gracia, en el mover de Dios. La tierra está gimiendo porque nosotros nos levantemos en esa santidad y en esa autoridad. Ahora, vamos a ir a la palabra de Dios para comprobar por qué, cómo, cuándo, en dónde se perdió todo lo que yo acabo de mencionar en esta portada que usted está leyendo ahí enfrente. Y vamos ahora sí a la palabra del Señor. Dice Génesis 1, 26 al 31. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar. Dios pone al hombre como señor de los peces del mar, y señoree en las aves de los cielos, y señoree en las bestias, y señoree en toda la tierra, y señoree en todo animal. Vea esto, señoree sobre peces, aves, toda la tierra, todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicados, llenar la tierra y sojuzgarla, que significa dominar o someter con violencia. No la violencia que nosotros conocemos de estrujar, de golpear, de destruir, sino la violencia de ese coraje de conquistar, de ser un pionero, de abrir brecha, de ser valiente como los que arrebatan el cielo. El Señor le otorga al hombre la autoridad y también le da el mandato: fructifica, multiplica, llena la tierra, sométela y señorea en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí, les he dado toda planta que da semilla. Vea, el Señor le está diciendo que domine sobre los animales. Ahora entra al reino, del reino animal se va al reino vegetal. Y le dice que le ha dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, y le dice serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, y a toda planta verde les será para comer. Y fue así, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. En el libro de los Salmos nos da una referencia más al respecto. Salmo 8, capítulo 4, versículo 8 dice, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que a los ángeles. Lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes,
todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces de la mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Ahora, Dios también le dio órdenes de lo que no podía tomar para sí. Número uno, el Señor le comienza a entregar, le suelta la bendición, le suelta la autoridad, lo pone en santidad, lo activa, le da gracia, le da favor, le da dirección y le dice: todo lo que te he dado es para ti. Cómelo, disfrútalo, vívelo, gózalo, lábralo, cuídalo. Pero también Dios siempre se reserva una cosa. El Señor siempre se reserva. Yo esto lo compararía con los diezmos. Yo soy de los que creen el diezmo y lo doy y también lo pido y enseño a la gente porque es que se lo pedimos, porque la palabra de Dios nos lo invita. El Señor siempre se va a reservar algo para sí. Dice Génesis 2, 15 al 25. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. El Señor le está dando una palabra tan poderosa al hombre en este no. Le dice: todo puedes comer, pero el árbol de la ciencia, no el de la vida, el árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres morirás. En otras palabras, nosotros los seres humanos fuimos criados con autoridad aún sobre la muerte. La muerte no iba a entrar porque Dios la mandó. La muerte la establece Dios, pero el que la activa es el hombre. Dios le está diciendo: hay algo que se llama muerte, que tú no comprendes, pero no es bueno. La Biblia no nos lo dice nada, pero vamos a poner la imaginación a volar. Hay algo que se llama muerte. Vas a morir si comes de este árbol. Te va a dañar. Vas a echar a perder todo lo que te he santificado. Así como la mosca muerta en el perfume del perfumador. Te va a ir mal. No comas de ese árbol. Está prohibido. El Señor le está diciendo: el día que tú comas vas a morir. Algo se va a desatar. Algo va a pasar. Hay algo que está sujeto a tus acciones, no a mí. Yo lo hice, yo lo crié, yo lo inventé, pero tus acciones lo mantendrán para siempre atado o lo sueltan. Si tú comes, se va a desatar la muerte, pero si tú no comes, nunca experimentarás, ni tú ni tu descendencia, lo que significa eso. ¿Está conmigo? Ahora, le dice: el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra a toda bestia del campo y toda ave de los cielos y los trajo a Adán para que viese cómo los había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y a ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó de una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y lo trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Aquí estamos en la época de la inocencia. Dios le hace a la mujer como su compañera, como su ayuda idónea, como quien lo habría de acompañar. Y le dice entonces que los pone desnudos y no se avergonzaban. Era una época de inocencia. No había malicia hasta ese momento. Pero veamos lo que sucedió y cuándo se perdió
lo que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Permítame, tomo una poca de agua. Gracias. Génesis 3, 1 al 23. Amados pastores, les pido de su paciencia. Yo sé que ahorita estamos yendo por este mapa desde el inicio y es bien importante para poder poner una plataforma y un fundamento de lo que viene los próximos días. Génesis 3, 1 al 23. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios ha dicho, no comas de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol, o sea, el árbol de la ciencia del bien y del mal, recordamos Génesis 2:17, que está en medio del huerto, dijo Dios: no comerás de él, ni le tocarás, para que no mueras. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no morirás, sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos sus ojos y serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así de ella. Estos son los tres pasos de Satanás. Siempre nos va a poner algo que se vea bueno, algo que sea agradable a los ojos, algo que sea codiciable. Le puso esa carnada a la mujer, ella lo tomó, lo compartió con su esposo y entonces él también comió al igual que ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Allá acabamos de mirar que estaban desnudos y no se avergonzaban. Ahora hacen rebelión, son desobedientes, hacen lo que Dios les dijo que no hicieran, obedecieron la voz de la serpiente sobre la voz de Dios, los ojos les son abiertos, dice, y conocieron que estaban desnudos. Se perdió en ese momento la inocencia y entró la malicia. Empezamos con las pérdidas. Viene el pecado, inmediatamente se dan cuenta que están desnudos, se pierde la inocencia y entra la malicia. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron. Ahí se perdió, si está tomando nota, la paz y entró la intranquilidad y el temor. Emociones que nunca habían ellos experimentado. Nunca se habían dado cuenta ellos lo que era estar en intranquilidad, lo que era tener temor. Pero el pecado produce temor, el pecado produce intranquilidad, el pecado nos roba esa paz. Cuando alguien está conectado con Dios y está viviendo en la paz que Cristo nos da, no importa que la tierra sea conmovida, el hombre está tranquilo en Dios. Lo que intranquiliza al hombre es el despegue de estar cerca de Dios. Entonces entran los temores, entran las cosas que no son buenas para nosotros. Permítame, le doy rápidamente un testimonio. Precisamente me pasó allá en el país de Colombia. Fui invitado para ministrar como por 15 o 20, 15, 16 días en Colombia. Estuvimos 2 semanas. Estuvimos recorriendo varias ciudades y entre las ciudades que nos tocó ministrar hay una ciudad que se llama Jumbo. Allí en Jumbo, Colombia, se nos hospedó en un hotel donde era un cuarto muy pequeño, había una cama pequeñita y había una televisión y bueno, su baño también, pero era un buen lugar para descansar. Yo ya me sentía cansado, habíamos ministrado por muchos días y esa tarde llegamos como a las 6, 5, aproximadamente 5 o 6 de la tarde, y recuerdo que ya me hospedaron ahí en ese cuarto, ahí me quedé, me comencé a relajar, comencé a descansar, pero entonces yo había ido en esa ocasión a Colombia bajo consagración a Dios. Yo cuando recibí esa invitación, yo no quería ir, no sentía que era de Dios, y oré, le pedí a Dios
y a los días me volvieron a llamar y yo dije, Señor, yo ya les había dicho que no quería ir, que no sentía la aprobación de Dios, que no sentía la paz, que quería ir a Colombia por conocer, por salir de paseo de alguna manera, pero yo estaba siendo invitado a ministrar. Entonces, mi emoción y mi motivación no era la correcta. Entonces, yo le hablé al ministerio que me invitó, les dije que no los iba a acompañar, pero entonces me remordió la conciencia, me puse a orar, ayuné, y a los días yo le dije, Dios, si ellos me vuelven a llamar, entonces ya es de parte tuya. A los días me llamaron, y ya cuando me llamaron, entonces dije, bueno, sí voy. Y Dios me dijo, en esa consagración, Dios me dijo, te he comisionado para que vayas a ministrar. Es el inicio de cosas que voy a hacer en tu vida ministerial. Fue en ese viaje misionero que conocí al pastor Leonardo Cuellar, en el 2015, creo. Entonces, yo estaba comisionado por Dios, oí claramente su voz y me preparé, ayuné, me consagré, me aparté, me preparé, estudié para llevar el cumplimiento de lo que Dios me había mandado. Ahora, cuando estoy en Jumbo, en ese hotel, yo doblo mis rodillas en ese cuarto, oro por ese cuarto, lo bendigo, oramos que sea purificado, santificado, pero estando yo ahí sentado, miro la televisión y digo, la voy a prender, a ver qué hay. Y me acuerdo que la prendí y estaba la película del Hombre Araña, ¿okay? No estoy diciendo que la película del Hombre Araña usted no la pueda ver, no estoy hablando contra la televisión, pero esa era la película que estaba. Entonces yo puse la película y comencé a mirarla y tenía como unos 15 minutos mirando toda la acción y todo, y me dice el Espíritu Santo, yo no te comisioné para ver televisión, yo te traje a este país con propósito y te has salido de mi orden. Cuando yo escucho esa voz, me entró un temor a Dios, apago la televisión y en eso había problemas que cuando yo fui de Estados Unidos a Colombia se habían quedado acá. Problemas de la iglesia, problemas de finanzas, algunos asuntos que acá había necesidades que yo sabía que regresando de Colombia tenía que atender. Pero cuando yo estaba allá ministrando, todos los problemas se habían quedado acá y a mí no me perturbaban esos problemas para nada, no me acordaba. Cuando yo me salí del orden por el cual Dios me llevó y prendí por 15 minutos la televisión, inmediatamente sentí como el Espíritu Santo me reprendió, pero luego sentí que pasé de un estado de la cobertura y la unción de Dios a un estado de carne. Y empecé a acordarme de los problemas que tenía aquí en Estados Unidos y entró una intranquilidad, un nerviosismo y empecé a preocuparme y tuve que levantarme, oré, me hinqué, dije, Señor, perdóname, yo no, era mi intención ofenderte, y escuché que el Espíritu Santo me dijo, cuando yo te comisiono para algo, no tienes autorización de hacer absolutamente nada más. No significa, amados, que no veo la televisión, que no he visto la película del Hombre Araña o de Superman. He visto muchas películas, sí veo televisión, pero algo que entendí, que hay veces que el Señor nos da órdenes y nos comisiona, y si nosotros nos salimos de esos parámetros en los cuales Él nos quiere llevar y mover, entonces se pierde esa paz que Cristo nos entrega. Recuerdo que esas 15 minutos de televisión me tomaron como 2 horas de oración, pidiéndole perdón a Dios y buscando de nuevo esa autoridad que yo sentía al ministrar. Al siguiente día que me tocaba dar conferencias por la mañana, me sentía nervioso porque yo sabía lo que había pasado en la noche, pero Dios me usó y Dios me dijo que Él me había perdonado y pude ministrar. Pero regresando a este tema, dice que sus ojos fueron abiertos y luego dice que ellos se escondieron porque estaban desnudos y ahí se perdió la paz y entró la intranquilidad y entró el temor. Cuando yo he platicado con hombres de Dios que me han confesado estar coqueteando con otra mujer, estar mirando pornografía, haber tomado dinero de la iglesia incorrectamente, cosas que no tuvieron que haber hecho y andan precisamente así. Se va la inocencia y andan sin paz y andan intranquilos y andan en el temor.
Ahora, aquí se escondieron de la presencia de Jehová Dios y entre los árboles del huerto. Versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Ve la malicia? Se perdió la inocencia. Él nunca había tenido miedo, nunca se había avergonzado delante de Dios, ni de él, ni de su esposa, pero el pecado comenzó a producir cambios y se perdió. Entonces dice, me escondí. Y dijo Dios, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Dios sabía y entonces lo cuestiona, ¿has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces, aquí debería de haber dicho, sí, yo lo comí y también mi esposa, pero él viene y de alguna manera, ¿no? Quiere acusar a Dios, la mujer que tú me diste, ella me dio. No, 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 no. Cuando uno comete error, faltas, pecados, etcétera, a Dios no podemos engañarlo. Dios le habla al corazón de David y escribe el famoso Salmo 51, dice, porque tú no desprecias a un corazón contrito y humillado. Pero acá Adán está diciendo, la mujer me dio del árbol, yo lo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, y allí inicia el juicio de Dios como consecuencia a la desobediencia. Vea esto, inicio del juicio de Dios como consecuencia a la desobediencia. Primero Dios está tratando con ellos. Ellos ya confiesan, ya se sienten intranquilos, ya se perdió la paz, ya entró la malicia. Ahora empieza Dios a trabajar. Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y el polvo comerás todos los días de tu vida. Aquí viene algo más que se pierde. Se perdió la naturaleza del reino animal. Este también sufrió cuando el hombre pecó. El rey y señor de la tierra era el hombre. Cuando el hombre peca, entonces empiezan los problemas. Todo lo que está debajo del hombre empieza a ser sacudido. Es lo mismo, un padre de familia está caminando bien, está haciendo las cosas bien, su familia está progresando. El hombre peca, la familia empieza a ser sacudida. Un pastor está bien, va bien, peca, la iglesia empieza a ser sacudida. Lo mismo pasa con Adán. Peca y todo lo que está debajo de él es trastornado. Los animales sufrieron un cambio en el reino animal por el pecado de Adán. Ahora el Señor trae juicio y la serpiente es mudada o sufre una mutación y cambia su naturaleza, de manera que se pierde la naturaleza del reino animal. Este también sufrió cuando el hombre pecó. De hecho, se dice que cuando el niño y la serpiente y el león puedan estar juntos, eso es tipo y figura de lo que sucedía en el huerto de Edén. El león, la serpiente y el niño podían estar juntos y no pasaba nada. ¿Por qué? Porque la santidad del hombre producía paz. Cuando el hombre pierde santidad y entra el pecado, entonces entra la intranquilidad y se desata la maldad, y ahora los animales que eran mansos como el león y la serpiente se hacen feroces y ahora nos atacan y nos destruyen. Pero cuando el hombre caminaba en santidad no existía tal cosa. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Ahí se perdió la armonía entre el reino del hombre y el reino animal y se declaró la guerra entre ambas, puse entre sábanas, entre Satanás y el ser humano. Se enciende la guerra no entre sábanas, entre Satanás y el ser humano. Y luego le dice, y en tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí viene, acaba de Dios dar el juicio a la serpiente, ahora le está dando juicio a Satanás. Juicio de Dios para Satanás y la profecía de que Jesucristo había de derrotarlo. A la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Aquí se perdió la relación y la armonía para consigo mismo. El reino humano se afectó y el curso de la naturaleza
fue trastornado. La mujer podía dar a luz sin dolor. Los dolores de parto vienen a raíz de la caída del hombre, y la armonía que había ahora es cambiada. Ahora le dice: tu deseo será para tu marido y él se va a enseñorear de ti. Al principio yo no sé cómo eran los roles, pero el rol del hombre y la mujer era diferente como lo estamos viviendo hoy en día. Al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. La tierra sufre violencia, la tierra sufre temblores, la tierra sufre sacudida por el pecado del hombre. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirán y comerás plantas del campo. Se perdió la armonía con la tierra misma y la tierra fue trastornada también. El reino vegetal sufrió cambios y comenzó a producir espinos y cardos. En el principio que leímos, había plantas que daban fruto y semilla, árboles de igual manera, pero no existían espinos y cardos. Los nopales comenzaron a tener espinas, los rosales comenzaron a tener espinas, los limones comenzaron a tener espinas a raíz del pecado del hombre. Mientras el hombre no había pecado, Adán podía llevarle un ramo de rosas y cortarlas desde el tallo para su esposa Eva y entregárselas, y sus manos no se cortaban. Pero después de que el hombre cae, el reino animal sufre, el reino vegetal también sufre, porque todo lo que estaba debajo del hombre comenzó a ser trastornado. Le dice: con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Ahí se perdió la bendición de los cielos abiertos y se perdió la eternidad de vida, pues entró el juicio de muerte como consecuencia del pecado. Amados, ¿pueden ver todo lo que se ha perdido? Podemos entender ahora un poquito más por qué tenía que venir el Hijo de Dios. Vino a buscar y a salvar todo lo que se había perdido. Entonces podemos mirar que lo más lamentable, que lo más triste es que el hombre pierde la bendición de cielos abiertos. Ahora viene un juicio sobre él y pierde la bendición de la vida eterna. Y llamó Adán al hombre a su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ahí es Dios teniendo misericordia del hombre a pesar de lo que hizo. Así es nuestro Dios. Dios teniendo misericordia del hombre a pesar de lo que hizo. Ahora, aquí no miramos que el hombre se haya arrepentido. El hombre todavía no entendía bien todo lo que había hecho. Dios, por su amor y misericordia, sin que el hombre se arrepintiera, le hizo túnicas, sacrificó un animal, se cree que fue un cordero lo que sacrificó para cubrirlo con las pieles de un cordero, tipificando la cobertura de Cristo que habría de ser años después. Ahí tuvo que morir un cordero para poder cubrir la desnudez del hombre y de la mujer. Dios se compadeció de ellos sin que ellos hubieran reconocido, porque no reconocieron, le echaron la culpa a alguien más, pero Dios es grande en misericordia. Ahora sí, el Señor nos invita y nos dice que Dios no quiere que ninguno se pierda, pero que todos vengamos al arrepentimiento, porque ahora ya hemos entendido lo que es el pecado y lo que es arrepentirse y lo que es el perdón de Dios. Pero en aquel entonces Dios tuvo que asimilar de alguna manera todos los errores del hombre y de todas maneras les da una nueva oportunidad. ¿Para qué? Para que se cumpliera lo que le dijo: tú vas a tener enemistad con el hombre. Le vas a poder tocar el calcañar, pero él te va a herir la cabeza. Había ya un plan formado de parte de Dios. Dice, y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, para que no largue su mano y tome también del árbol de la vida y viva, y coma y viva para siempre. Ahora vea esto: el hombre tenía derecho de comer del árbol de la vida mientras no había pecado.
y ese fruto era para su eternidad. Por eso cuando el hombre ya está en pecado, el Señor dice, espérate, tenemos que sacarlo, tenemos que quitarlo. Entonces, para que no alargue su mano y coma de ese árbol y viva para siempre. El hombre tenía derecho a comer del árbol de la vida mientras no había pecado, y ese fruto era para su eternidad. Pero al pecar entró la muerte y perdió el derecho a ser eterno. Entonces Dios ya no dejó que comiera de él. Es como que a pesar de que ya había pecado y tenía sentencia de muerte, el comer de ese fruto lo redimiría de dicho pecado, regresándole una vez más la vida eterna. Solo que ahora con el conocimiento del bien y el mal, lo cual Dios no podía permitir. Imagínense que los hombres fuéramos eternos, que Adán no hubiera muerto. Entonces Dios no podía permitir eso, porque ya había entrado la maldad, ya había entrado el pecado en el hombre. Entonces el Señor tiene que removerlo para que no extienda su mano y coma de ese fruto y viva para siempre. Dios no podía permitirlo. Entonces lo saca del huerto del Edén para que no pueda alcanzar esa bendición. Ahora, aquí ya estoy para concluir. El hombre tendría que darse cuenta de su error. El Señor les pone túnicas. De alguna manera el Señor los perdona y les hace y los cubre. Pero ahora Dios tiene que ponerlos en una posición donde ya no pueden estar en ese lugar donde todos tenían acceso. Los tiene que sacar de ahí. Tienen que darse cuenta lo que muerte significaba, que era escasez de alimento, que era la agresión de los animales del campo, que era el trabajar arduamente con el sudor de su frente, aunque el hombre había hecho para labrar y sojuzgar la tierra, como que el hombre no sudaba de esa manera, como que no había un cansancio. Ahora el hombre tiene que ser puesto en un lugar donde se va a cansar, donde va a sudar, la mujer va a dar a luz con dolor de parto, el hombre ya no come de ese árbol que le da eternidad y le da fuerza, ahora se cansa, ahora se debilita y ahora el hombre dice, esto es la muerte, esto es la muerte. Y de repente el hombre quizás empieza a mirar cómo se mueren animales también y sabe que tarde que temprano le va a suceder a él, porque empieza a mirarse sus manos que se arrugan y que le salen las patitas de gallo entre los ojos y que su cuerpo ya no es igual y como que le empiezan a salir canas y se le está cayendo el pelo. Ahora el hombre se da cuenta lo que significa muerte. Las cosas le cambiaron al hombre. Entonces, Dios permite todo esto para que el hombre se dé cuenta de su gran error, para que pague las consecuencias y pueda reconocer que ocuparía ayuda. El hombre tenía que ser puesto en un lugar donde dijera, Dios, yo te necesito, ayúdame, por favor, perdóname. Hasta entonces iba a caer en sí. Dios podría entonces ofrecerle de nuevo la vida eterna, una vez que el hombre reconociera su error y regresarle todo lo que había perdido, pero ya no le regresaría la vida eterna comiendo del árbol de la vida, sino que ahora le regresaría la vida eterna por medio de su Hijo, quien antes de ofrecernos la vida eterna, vendría a derrotar a Satanás, al pecado y a la muerte, que fueron los que se activaron para que el hombre perdiera y estuviera hasta donde está el día de hoy. Satanás, el pecado y la muerte. Ahora viene Jesús. Viene el Hijo de Dios, derrota a Satanás, derrota el pecado, vence a la muerte. Y ahora Jesús, en su amor y gracia, puede entonces ofrecernos de nuevo la vida eterna y la entrada de nuevo al reino de Dios, que era tipo y figura del huerto de Edén. Ahora, en el reino de Dios, encontramos de nuevo por Cristo Jesús la vida eterna y en Cristo Jesús los cielos abiertos. Ahora podemos decir, en Él estamos completos. Ahora podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora podemos decir, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo. Ahora podemos decir, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. Amén. Así es que, amados hermanos, hasta aquí yo me detengo y la próxima semana entraremos de lleno
acerca del reino de Dios. Así es que si gusta, amado, abrir micrófonos, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. El día de hoy, mi deseo era que pudiéramos entender el porqué del reino de Dios. La palabra de Dios nos dice en Lucas 19, el Hijo de Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, ¿qué es el reino de Dios? Es la presencia de Cristo bajando a la tierra para recuperar aquello y entregárnoslo a nosotros, para que como en el principio Adán tenía que regir la tierra, ahora la iglesia podamos recuperar todo el terreno que Satanás ha ganado y volvamos a traer esa luz, ese amor a la tierra, para que se cumpla la palabra del Señor, que si el pueblo se humilla, si el pueblo ora, clama, pide perdón desde la tierra, Dios nos va a escuchar y va a traer sanidad a nuestra tierra. Alabado sea el Señor. Preguntas, hermanos, o comentarios, adelante. Gracias. Rafael, bueno, felicitarlo, hermano, por la explicación sobre el reino de Dios. Gracias a Dios porque Dios despierta, ayuda a despertar ese conocimiento y entender cada día su palabra. Entonces, gracias por dejarse usar por Dios, y puedo decir que en esta noche pude aprender cosas extraordinarias. Dios me bendiga y lo siga usando. Gracias, hermano, gracias. Muchas gracias. Pastores, volví. Pena con ustedes. En el preciso momento en que estábamos terminando, se me acabó el internet acá. Pero gracias a Dios ya estamos acá. Pastor, creo que ya terminamos la presentación, ¿verdad? Entonces, si le da clic, Pastor Rafael, donde dice compartir, para dejar de compartir y poder vernos todos, un segundito, sería una bendición. Ok, perfecto. Excelente, excelente. Sí, Tengo aquí dos situaciones, y es que mi computadora es un complique, que es una Mac, pero es un complique porque no tengo el cable original de corriente. Se me apaga por un tiempito, nomás dura. Ya estaba en 6%, entonces se me apagó, y aparte de eso me tocó comprar un paquete nuevo de internet para poder conectarme, pero ya estoy aquí con la tablet. Bien, creo que ya estaban en la sección de preguntas, ¿verdad? Estábamos entrando apenas. Sí. Ok, perfecto. Primero que todo, Pastor, muchas gracias. Gracias por la enseñanza. Creo que muchos de nosotros hemos analizado y hemos estudiado esa parte, pero no a profundidad, a tal manera como lo hemos visto hoy. Somos, de por sí, yo lo digo personalmente, somos de esos pentecostales que pasamos rápido por muchas escrituras y no analizamos la profundidad en algunas partes, porque lo vemos tal vez muy obvio, y sabemos que la caída del hombre es una de las doctrinas fundamentales, la caída del hombre, ¿verdad? Pero no lo analizamos a tal profundidad de todo lo que se ha perdido. Ahorita, uno se agarra la cabeza y dice, Dios mío, hemos perdido todo el reino. O sea, el mundo que se está viviendo ahora es a causa de ese pecado del ser humano. Entonces, de razón se restaura muchas cosas. Vamos a abrir aquí el chat a ver si ya hay algunas preguntas. Si usted, pastor, tiene alguna pregunta por ahí que quisiera hacer el chat o quiera hacerla en vivo, vamos a primero evacuar la parte del chat y luego pasamos a la parte de en vivo. Si usted quiere hacerla por chat, la puede hacer, si no, no hay ningún problema. El hermano Joe San Martín escribe, ahora entiendo la expresión que dice aquí en Venezuela, ¿te peleaste con la sábana? Muchas gracias. Bueno, a eso sí no lo entendí, yo creo que yo estaba aparte, estaba lejos. Muy bien. El pastor que desee participar en este momento, me agrada mucho de que este seminario haya sido un seminario cerrado solo para pastores,
porque de esta manera podemos crecer nosotros como siervos del Señor, ¿verdad? Y podemos conversar con tranquilidad. Sobre todo que aquí habemos pastores de muchos países y de muchas organizaciones, entonces no tenemos problema de ser sinceros, ¿verdad? Porque no estamos con nuestras autoridades más cercanas y no tenemos dificultades, aunque nuestro presidente está por ahí, de aquí de El Salvador, y esperamos que no use nada en contra nuestro, ¿verdad? Mentira. Esto me gustó mucho muchas expresiones de las que se mencionó, pero quiero darle paso primero a los pastores que están acá con nosotros. Levante su mano o simplemente active el micrófono y le vamos dando paso al que quiera hablar. Hermano Manuel Pavón. No, yo no le estoy escuchando, no sé si los demás le escuchan. No. Veo que tiene el micrófono activo, pero no se le escucha. No sé si el volumen del micrófono no lo tiene alto o lo tiene muy lejos, muy separado, también puede ser. Ok, ahora sí me escucha. Ahí sí, pastor. Bienvenido. Ok, gracias. No, quisiera agradecer al pastor hermano Rafael Osegueda. Tremenda palabra, pastor. Gracias, porque en realidad han habido muchas cosas dentro de lo que hemos hablado, o lo que el hermano ha expuesto hoy, a que ha hablado a nuestro corazón de una manera muy clara, poniendo la palabra del Señor de una manera muy clara. Así que lo felicito y como dice el hermano Cuellar, han habido muchas cosas dentro de los 3 primeros capítulos del libro de Génesis que muchas veces nosotros lo pasamos muy rápido y muchas veces no llegamos a fondo de lo que en realidad hay muchas cosas esenciales de la palabra del Señor donde hay mucho significado. Pero una de las cosas que quisiera preguntarle al hermano Cegueda es, al no arrepentirse Adán en el tiempo en que Dios le dio, porque a pesar que Dios lo cubre con la piel del cordero, que supuestamente, bueno, se le cubre con las pieles, pero Adán no se registra que se haya arrepentido, que se haya cambiado de idea por lo que él cometió. ¿Qué pasó con Adán? ¿Cuál fue el fin de Adán? Porque si hablamos de que él, bueno, sabemos que el Edén es un tipo del reino del Señor, es un tipo del reino de Dios, pero sería bonito que se nos dijera, pues, cuál fue el fin de Adán en realidad y cuál es el fin de la primera familia que el Señor utilizó en la tierra. Sería bueno, y para mí, pues, porque quisiera aprender un poquito más acerca de eso. Yo sé que Adán, pues, es un tipo del Señor Jesucristo y que el Edén es un tipo del reino del Señor, pero en ciencia cierta, ¿qué pasó con Adán al final de su historia? Hermano Cegueda, gracias. Amén. Bueno, en ciencia cierta o bíblicamente hablando, no tenemos las escrituras que pudieran respaldar alguna teoría, pero entendemos por el amor y la gracia que conocemos a Dios y por toda la palabra que está encerrada de ello, que cuando el Señor cubre a Adán y Eva, el Señor les otorga el perdón, no porque ellos se arrepintieron, porque no entendían lo que arrepentimiento significaba. El Señor sabía que se iban a arrepentir en el futuro, cuando los pusiera a sudar, a labrar la tierra, cuando envejecieran. Allá reconocieron. Y la Biblia no nos dice que reconocieron, pero esa era la idea de Dios, que ellos se dieran cuenta de su error. Entonces se cree que el hombre, al fin de cuentas, tuvo que clamar y buscar de nuevo a Dios, aunque ya Dios no los sacó de que pagaran las consecuencias. Entonces se cree que Dios los perdonó aún antes de que pidieran perdón, pero los llevó a consecuencias. Eso es lo que podemos deducir.
nosotros creemos que Adán y Eva sí están en el cielo porque precisamente así es el amor de Dios. En el caso de ellos, Dios era su padre directo y aunque ellos fueron sacados del huerto de Edén, no fueron sacados de la gracia y de la paternidad de Dios. Entonces, es como en el hijo pródigo, fue fuera de la hacienda, pero nunca perdió la paternidad de su padre y su padre los vuelve a abrigar. Entonces, esa es la teología que se maneja, repito, basado cuando entendemos lo amplio que es el amor de Dios. No que la Biblia nos dice que Dios amó, perdonó y salvó a Adán, pero conociendo el grande amor de nuestro Dios, deducimos que ese fue su final. Amén, amén. Tocó algo espectacular con respecto al hijo pródigo, y es que si nosotros notamos el carácter del hijo pródigo, cuando él decide volver por una necesidad, no por el perdón, no reconociendo lo que había hecho, sino que ese reconocimiento lo obtiene ya cuando llega a la casa de su padre. Porque él libera, al menos que me dé trabajo, o sea, yo quiero que al menos me dé trabajo para comer, tengo hambre y tengo necesidad. ¿Sí? Él no esperaba encontrarse con esa gracia que la vemos reflejada en esta parte que el pastor nos acaba de enseñar, ¿no? Es increíble ver cómo la gracia de Dios es eso, el don inmerecido. No merecían el perdón, pero Dios los cubre con ese perdón. Yo tenía esa situación como pregunta también. Y otra parte que se deduce ahí también es que el hombre trata desde el principio a justificarse a sí mismo. Y mientras que nos justifiquemos, no vamos a poder entrar al reino de Dios. Hoy en día hay muchos pastores justificando sus actos, su comportamiento, su vida, y no podemos ser sinceros. Y lo hablaba ahora rato el pastor acerca de compañeros que le suceden cosas que humanamente le puede suceder a cualquiera, pero que no son sinceros. Mientras que estemos diciendo, la mujer que tú me diste, el otro tiene la culpa, los demás tienen la culpa, no vamos a alcanzar a recibir esa gracia y ese perdón de Dios. Amén. Otro pastor, esto se pone bueno, gloria a Dios. Pastor Juan Carlos Hernández, active el micrófono. Amén. Gloria al Señor. ¿Sí me escuchan? Amén, amén, le escuchamos. Bueno, para empezar, gracias por verme invitado y a pesar de la situación que me encuentro, pues gracias por todo, porque me gusta participar, aprender, porque a eso es lo que he venido a este evangelio, a aprender. Y así es de que aprender del reino de Dios. Gracias a Pastor Rafael Oseguera que nos está enseñando. Quiero decirle que como pastor es primera vez que yo estoy en un seminario de pastores, ¿verdad? Tengo 5 años de estar pastoreando y es primera vez. Incluso yo le dije, hermano Leonardo, explíqueme qué es eso, porque yo no sé cómo se come, si con tortilla o sin tortilla. Así es de que, pero para eso estamos. Como dijo el pastor, no pretendo alcanzarlo ni aprender todo, pero estamos para aprender de los demás y lo felicito, pastor, por la sabiduría que Dios le ha dado y espero un día pues también impartir algo de lo que estamos aprendiendo, de eso se trata. Y bueno, yo entendí bastante lo que es el reino, lo que Dios había establecido con el hombre y todo lo que Satanás ha robado a la humanidad, ¿verdad? Acordémonos cuando le dice Satanás a Jesucristo en los 40 días de ayuno, si tú postrado me adorares, toditos los reinos te daré, ¿verdad? Cuando él no ha hecho nada ni tiene nada, ¿verdad? Entonces, y le dice, porque la gloria que tú le diste se me ha sido entregada a mí. Eso entendí todo lo que el pastor estaba diciendo ahorita referente a ese, fue un punto específico, clave de lo que yo he entendido, de que todo lo que se ha perdido, la paz, se ha perdido el amor, se ha perdido la confraternidad, se ha perdido el entusiasmo de servir a Dios, se ha perdido todo. Estamos en un mundo que aún viendo lo que está pasando, se está alejando la gente en vez de acercarse. ¿Por qué? Porque Satanás robó todo
lo que había en el reino, lo que era preparado para que nosotros viviéramos una vida en santidad y no poder ver muerte, no envejecer. Entonces, nos damos cuenta que cuando sucede esto, lo que yo me he dado cuenta es de que nosotros a veces predicamos que el reino de Dios, y andamos lejos de saber cuál es el reino de Dios. Solo predicamos que el reino de Dios. En cierta ocasión alguien se ha preguntado, pero ¿cuál es el reino de Dios? Y uno dice, está en el cielo el reino de Dios, ¿verdad? Entonces creemos nosotros que el reino de Dios es la vida cotidiana que estamos viviendo, o espiritual, viviéndola en santidad con nuestro Dios. Ahora que Él ha venido a recuperar y a salvar lo que se había perdido, a darnos a conocer cuál es el conocimiento de la vida espiritual que andábamos lejos de conocerla. Entonces vemos nosotros que cuando cuando uno está queriéndose excusar, siempre tiene que haber un culpable de lo que ahora en día todavía estamos diciendo, no, porque esta es culpa de esto, esta es culpa del otro, es que mi esposa, es que mi hijo, es que fulano, y siempre va a haber culpa. Entonces la tierra y el reino, incluso animal, como está diciendo el hermano, está sufriendo violencia, está sufriendo consecuencias la vida personal humana por la misma desobediencia. Y hay veces nosotros mismos como pastores estamos predicando, pero de eso no estamos agarrando la parte de nosotros, no que gracias a Dios prediqué, bonito se oyó el mensaje, y nosotros en la casa, el reino animal. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nosotros nos damos cuenta que cuando Adán comete el error, a pesar de todo, Dios perdona, porque cuando le dice que va a morir, y Adán se vino en su mente, bueno, hasta aquí llegué, no voy a vivir más, pero Dios le da una oportunidad. Y si Dios mata a un cordero, poniéndolo así, que haya sido un cordero, ¿verdad? Como decimos, alguien dice que se comieron la manzana, la Biblia no dice que era una manzana, es algo significativo. Entonces nosotros decimos un cordero, decimos un animal, decimos algo, lógicamente cabe más la palabra cordero porque ese es el que quita el pecado del mundo. Entonces, cuando hallamos esto, nos damos cuenta que Dios sí perdonó a Adán porque le dio la cobertura y derramó sangre. Fue la primera vez que derramó sangre en la tierra para cubrir al ser humano porque sabía que se había desprotegido de la cobertura de Dios. Se había alejado y Satanás había raptado todo lo que era para el ser humano. Bueno, no quiero predicar, quiero dejarle espacio para alguien más. Amén, amén, pastor, gloria a Dios. Es que esto es emocionante. Yo lo entiendo, hermano Juan Carlos, porque esto emociona. Pastor Pablo Morán, al cuadrado. Bendiciones, hermanos. Un saludo al pastor Osegueda. Tremenda palabra, muy contentos. Tengo una pregunta, pastor Osegueda. Al perder el reinado, Adán en representación del hombre, ¿en quién quedó ese reinado? Vemos en la palabra de Dios que dice que Satanás es el Dios de este mundo, pero no lo menciona así como rey. Entonces, ¿en quién quedó ese reinado? Esa es mi pregunta, hermanos, y bendiciones. Amado, mire, su pregunta me encanta. Espero haber podido responder la primera pregunta al pastor Manuel, creo que fue quien la hizo, no recuerdo. Y bueno, para responder a su pregunta también, que está buenísima, Satanás no es rey. No es rey, para entrar. La Biblia no menciona como tal, lo menciona como un príncipe. Pero la pregunta suya es, ¿en quién quedó el reinado? O sea, él no es rey, pero tomó un reino. No es rey, pero tomó un reinado. Es como el copastor o el asistente de pastor, que no es pastor y le anda haciendo división al pastor y se lleva un grupo de gente y al rato hay adulterio, fornicación, robo, mentiras, alcoholismo, y esa mitad de iglesia que se llevó se pierden todos. Porque él no tiene la unción para ser pastor, el enemigo lo engañó. Lo mismo pasa con Satanás. Satanás toma el reinado del hombre, no que él se quiso coronar, pero no puede. No fue hecho para así.
El diseño de Satanás no es ese. Él es un adorador. Amén. Y se salió de su lugar. Entonces, el mundo está desordenado y vacío, regresando al Génesis, porque en el versículo 1 al 2 de Génesis 1, y creó Dios los cielos y la tierra está desordenada y vacío, entre el versículo 1 y 2 hay una distancia remota, no sabemos cuántos años, pero cuando Dios hace los cielos y la tierra, eso es perfecto, Dios no se equivoca. En el versículo 2 estaba desordenada y vacía, ahí ya había entrado la mano del enemigo. Ahora, hasta el día de hoy, la tierra sigue desordenada y vacía. La tierra sigue desordenada y vacía hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque quedó en las manos de un ser que no fue hecho ni criado para sojuzgar la tierra. Los que tomaron derecho, reinado, corona, fuiste coronado de gloria y de honra para dominar a los peces del mar, a las aves de los cielos, las bestias de campo. La tierra fue hecha para que sea gobernada por virreyes. Un virrey es un rey puesto por un rey supremo. El Rey de Reyes nos puso a nosotros, reyes y sacerdotes, acá en la tierra. Entonces, mientras Satanás siga tomando autoridad y la iglesia sigamos de brazos cruzados, la tierra seguirá desordenada y vacía. Pero cuando la iglesia se levanta en el poder del Espíritu Santo, entendiendo que ahora somos embajadores del reino, somos reyes, y nos levantamos desde la perspectiva de un rey. Un rey gobierna, establece cultura, abre brecha, derrota al enemigo, pone su bandera, cambia lenguaje. Cuando la iglesia entienda eso, vamos a comenzar a poseer lo que el enemigo nos robó. Y entonces la tierra quedará de nuevo en el reinado del hombre por el reino de Dios. Pero para concluir a su pregunta, es que me emociona, la tierra quedó bajo Satanás. Por eso Satanás le dijo, te ofrezco los reinos de la tierra, porque él es el que tiene el dominio ahorita. Por eso Juan declara, el mundo entero está bajo el maligno, pero nosotros somos de Dios y el maligno no nos toca. Pero de momento, aún la tierra sigue siendo lastimada por la mano de Satanás. Podríamos decir que es un usurpador, está usurpando lo que no le corresponde. Amén. Sí, el Satanás es un ser, permíteme decirle Satanás es un ser bien disciplinado. Satanás no es desordenado. Satanás tiene gobernadores, principados, potestades, huestes de maldad, satánicos, brujos, santeros, hombres que le sirven. Satanás tiene estructura, tiene orden, tiene los carteles de la droga, la prostitución, etcétera, etcétera. Tiene orden. Pero ¿por qué la tierra está desordenada? Porque la tierra no fue hecha para obedecer a un espíritu. La tierra fue hecha para obedecer a un hombre de carne y hueso. Mientras Satanás, él tiene orden en lo que él se mueve, pero no le fue dado a él el derecho de sojuzgar la tierra, sino nosotros. Entonces, excelente. Gloria a Dios. Amén. Quiero leer una pregunta del pastor Joe San Martín. Dice, ¿por qué cree usted, pastor Rafael Osegueda, que los cristianos le hemos dado mucho énfasis a la iglesia? Ejemplo, te invito a la iglesia, vamos a la iglesia. ¿Cuándo vas a la iglesia? Vamos a levantar una iglesia, vamos a construir una iglesia, entre otros. Y poco énfasis al reino de Dios. Es la pregunta, hermano Joe. ¡Wow! Me encanta. Está buenísimo esto. En primer lugar, no sé si a los hermanos les contesté su pregunta por allá. A los hermanos, sí. Ok. Bueno, amado, es que les voy a decir algo que me revolucionó mi mente y mi espíritu. Y se los quería decir hasta la próxima semana, pero ustedes me están sacando aquí esto. Miren, ¿cuándo entendí todas estas verdades? Cuando agarré mi Biblia, que me regaló mi mamá desde joven, y la tenía oxigenada, llena de oxígeno, todas las hojas, me la bebí no sé cuántas veces la Biblia. Yo tenía una disciplina de leer diario, la Biblia, la leí mucho. Entonces la tenía subrayada, con muchas notas de margen, y esa Biblia era mi Biblia con la que comencé a predicar y enseñaba y todo. Pero un día Dios me mostró que yo nada más leía la Biblia para respaldar lo que yo ya sabía. O sea, yo leía la Biblia para saber que
cómo era el bautismo. Yo leía la Biblia para saber cómo era la venida de Cristo. Ya la sabía yo. Por eso Pablo dice, dejémonos de la doctrina del bautismo y de la resurrección y vayamos más adelante. Hay cosas que ya sabemos, pero a veces queremos seguir dándole vuelta. Yo vengo de una denominación, cuando fui parte de una denominación donde cada año se nos exigía puntualmente repetir los puntos de doctrina y nos aventábamos 6, 8, 9 meses repitiendo lo mismo que 3 meses antes apenas habíamos terminado del año pasado. Los mismos puntos de doctrina, la misma cultura de doctrina. Entonces, cada vez que leíamos la Biblia era para dar soporte a lo que ya sabíamos. Pero entonces el Señor un día me dijo, lee mi palabra para revelarte lo que no conoces. No me pidas que te muestre lo que ya sabes. Y le pedí perdón a Dios. Mi Biblia que tanto amaba, que me regaló mi mamá, la cerré para nunca más volverla a abrir. Porque cada vez que yo la abría, estaba subrayado y mis ojos se iban a algo que yo ya había escrito con la mentalidad aquella. Ahora, cuando yo abro una nueva Biblia, si tengo algo subrayado, la cierro y busco otra Biblia. Yo tengo como 10 Biblias para cuando ya tengo subrayado algo y tengo notas de margen, la cierro porque no quiero saber qué me reveló Dios hace 5 años. Abro otra Biblia que esté limpia en esa área y empiezo a leer, porque leo para aprender y oír la voz de Dios para el ahora, no para respaldar lo que ya Dios me enseñó en el ayer. Habiendo dicho esto, ¿por qué hablamos de la iglesia? Por el mismo razón que hablamos del evangelio de Cristo. Nunca hablamos del evangelio del reino. No es lo mismo el evangelio de Cristo que el evangelio del reino. Cristo vino y dice la palabra que predicaba el evangelio del reino por las aldeas, sanaba muertos, echaba fuera demonios, limpiaba leprosos, sanaba enfermos y resucitaba muertos. Entonces podemos mirar que Cristo Jesús manda a decir algo y dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Anuncien que el reino de los cielos ha llegado. Pero la iglesia se nos ha enseñado que somos la iglesia. Nosotros la iglesia, el evangelio de Cristo, y enseñamos y predicamos eso porque así nos programaron nuestros hermanos, que en su momento su teología fue buenísima, es la que nos tiene aquí. Pero su teología del ayer no es la teología absoluta y única. Tenemos que entender que Dios sigue levantando nuevos hombres como usted y como yo y nos sigue trayendo nueva luz de la palabra que ya está revelada y escrita para enfrentar los ahora. No me da palabra de ayer para enfrentar el ahora. La palabra de Dios no cambia, pero los tiempos cambian y la dirección de la palabra también cambia. Yo he predicado del Salmo 23 más de 5 veces y nunca lo he predicado igual. He predicado el Hijo Pródigo más de 5 veces, nunca lo he predicado igual. Cada vez que Dios me ha dado, he predicado un sermón totalmente diferente y yo mismo me sorprendo. Pero cuando voy a predicar el Hijo Pródigo, no voy y busco mis notas que ya prediqué el año pasado. Busco una nueva luz de esa palabra y Dios me la entrega. Entonces, ¿por qué predicamos de la iglesia? Porque se nos programó de esa manera. Nunca se nos enseñó lo que Jesús enseñó. Primeramente el reino de Dios. Hay 2 cosas primordiales que la iglesia no hace. Número 1, y que fue lo primero que Dios nos mandó a hacer. Número 1, amarás al Señor tu Dios. Este es el primer mandamiento. Y busca primeramente el reino de Dios. En los puntos doctrinales de toda denominación, apostólica, bautista, pentecostal, asambleas de Dios, asambleas de Cristo, nazarena, wesleyana, como usted la quiera nombrar, hasta católica, a testigos de Jehová, mormones, si verdaderamente leyéramos la Biblia como es, los primeros 2 puntos de doctrina deberían de ser amar a Dios, amar al prójimo y número 2, el reino de Dios. Porque fue lo primero que Dios nos mandó a buscar. Pero como leemos la Biblia para respaldar lo que ya sabemos y no la leemos para recibir la luz de Dios, estamos solamente repitiendo lo que hace 3, 4 generaciones vienen predicando. Espero haber contestado su pregunta, amado. Aleluya. Qué fuerte la situación, pastor. ¿Quién Digo hizo porque perdón? la pregunta la hizo hermano Joe de Venezuela. Hasta la victoria siempre, Joe. Gloria a Dios. Joe de Venezuela. Echa vista el hombre, yo. De razón, diga. Eso está muy bueno. Aquí
Lo bueno, pastores, y me alegra mucho, es que aquí los que están, primero tenemos un espíritu de aprender, tenemos un espíritu un espíritu crítico, pero no de criticón. Una cosa es ser criticón, otra cosa es tener un pensamiento crítico. O sea, yo lo analizo, lo veo, tomo lo que me gusta, rechazo lo que no me gusta, lo que no me gusta lo pongo a un lado y lo estudio más para ver si me llega a gustar o no. Entonces, Leo, ¿me escuchan? Sí, señor. Dios les bendiga. Amén, hermano Alexis. Saludos desde Maicao, Colombia, a todos mis amados hermanos. Y quisiera preguntar algo, hermano. Bueno, tengo una inquietud. La tengo como a media, pero quisiera que me la confirmara hoy nuestro hermano Rafael. Esto del reino me ha gustado mucho. Y ahorita cuando hablaba de la transformación de los reinos, me hizo acordar a mi niñez. Por allá cuando iba a coger los limones, cuando iba a coger la naranja y me pullaba. Entonces, ya sé de dónde viene el cambio o del proceso. Viene de la desobediencia, sí. Lo que quiero preguntarle o quiero que me terminen de aclarar es, en el proceso animal, con la transformación, la serpiente es reprendida también y la castigan para que, o también es reprendida. No sé si hay un versículo bíblico que me confirme, porque el Señor la pone a andar sobre su pecho. ¿Cuál era su proceso natural antes de hacer que la mujer desobedeciera? No sé si me hice explicar. Sí, amado, sí, claro que sí. No, de hecho todavía hay algunas serpientes, especialmente algunas acuáticas, que les salen de alguna manera pequeños extremidades como patitas. Entonces, lo más natural es que la serpiente definitivamente era un ser que se podía mover y era un ser muy agradable, que era de los que más se podía conectar con la mujer. La serpiente no la conoció y empezó a hablar con ella. La mujer se hubiera asustado y hubiera corrido. Pero como había una armonía y una comunión, lo que podemos deducir es que había ese acceso comunicativo entre el reino animal y el reino humano. Entonces, la serpiente era un ser que no era feo, era agradable. De todas maneras, no había malicia en el hombre y la mujer, ellos no miraban nada feo, todo lo miraban bonito. Y la serpiente era un ser agradable, era sutil. Por eso dice la palabra de Dios que no es mentira que un Satanás se vista como ángel de luz. Era sutil y poco a poco fue engañando a la mujer. Por ahí hay una conferencia, ¿verdad?, que también a veces enseñamos de que tal vez hubo un descuido de parte de Adán y la mujer andaba buscando una amiga por allá y se encontró con la serpiente. Pero ya es otro tema. Pero para concluir con la pregunta, solo podemos deducir que en un momento caminó. O sea, en el momento que el Señor dice, ahora te vas a arrastrar, eso nos dice que antes caminaba. Yo he analizado, perdón hermano, he analizado que las serpientes como que tiran a levantarse así y se quedan así y después como que tiran su pecho. Me imagino que caminaban, algo así, ¿no? Sí. Tratan de estar erguidas, sí, tratan de estar erguidas. Así. Interesante, ¿no? Interesante. Bueno, vi, antes de darle paso, Pastor Barahona, vi al hermano Omar que activó el micrófono. Pastor Omar. Gracias, Pastor Leonardo. Muy bueno esto, Muy bueno. Gracias al Pastor Osegueda y a todos los que están con nosotros compartiendo. Como dijo el Pastor Leo, con el afán de aprender, estamos todos acá. Pero quiero regresarme un poquito, bueno, no ha habido tiempo para volverme, pero me vuelvo ahorita a la pregunta del hermano Manuel Pavón, porque él dice que del fin de Adán, que del fin de Eva. Y ahí es lógico, no se sabía de arrepentimiento, por lo tanto no podían proceder a lo que no se conocía. Pero Pastor Osegueda mencionó ahí algo de lo que quiero que me ayude, y es que en su respuesta dice que Adán y Eva están en el cielo.
ahí no me queda esto muy claro, partiendo del punto de que Adán y Eva se deduce que también murieron. Y Eclesiastés 12:7 me dice que el polvo vuelve a la tierra donde fue tomado y el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Por decir una cita, que hay otras que quizás podríamos tocar. Y digo esto con el afán de aprender, como lo decía el pastor Leo, porque esta pregunta a lo mejor no nace solo en mí, nacen muchos. Entonces, ¿cómo es que Adán y Eva están en el cielo cuando la Biblia no lo respalda? Bueno, nosotros tampoco tenemos a ciencia cierta claro en dónde está el alma del ser humano. Sabemos que el espíritu vuelve a Dios en el momento que el hombre muere. El espíritu vuelve a Dios porque fue el soplo de vida. La carne vuelve al polvo, pero hay un estado de espera que Dios tiene para el hombre. Y nosotros lo que deducimos, repito, tampoco tenemos los textos bíblicos, pero tenemos, o sea, sí los tenemos, pero no como quisiéramos escucharlo. Y Adán y Eva fueron al cielo, ¿no? No lo tenemos de esa manera. Quizás como hablar de Enoc o de Elías. Pero ¿en dónde están los que mueren? En ese mismo lugar se encuentra Adán y Eva. Un lugar de espera. ¿Puedo acotar algo ahí? Cuando de pronto en nuestro dialecto cristiano normalmente decimos alguien está en el cielo para referirnos de que esa persona es salva, de que esa persona se salvó, o sea, no va a ir al infierno, no va a la condenación. Les voy a dar un ejemplo. Algunas personas con las que yo he evangelizado, hemos hablado, o algún familiar o amigo que pregunta por mi hijo, que murió siendo cristiano, dice, pero su hijo está en el cielo. Entonces, nos referimos a que mi hijo está en el cielo porque él es salvo. Confiamos que él es salvo, ¿sí? No porque ya esté literalmente en el cielo, porque todos sabemos que es necesario pasar el juicio, pasar todo el proceso, la resurrección de los muertos. En la resurrección de los muertos, pues unos a la derecha, otros a la izquierda, todo ese proceso que ya lo conocemos. Entonces es una expresión para decir que la persona es salva, no para decir que está literalmente allá. Tal vez ese es el contexto, porque obviamente nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. O sea, ya con ese texto estamos diciendo que en el cielo no hay absolutamente nadie. El cielo está reservado para después de la resurrección de los muertos, pero el hecho, o más bien la pregunta que hacían al comienzo acerca de Adán, si era salvo, o sea, realmente, ¿qué pasó con Adán? ¿Se salvó o no se salvó? Como la pregunta que hay por ahí de Salomón, cuando el Señor dice, ni un lirio del campo se ha vestido con esta gloria, ni a un Salomón se vistió con esta gloria que se vistió los lirios. Entonces genera la duda, ¿será que Salomón se salvó o no se salvó? Entonces, ¿qué pasó con Adán? Yo pienso, desde mi punto de vista, que él es salvo en el término de que Adán cronológicamente tuvo acercamiento con Noé. Noé era un niño cuando Adán todavía estaba vivo, Noé era un niño, y Noé es la línea descendente de aquellos que buscaban de Dios. Entonces creo que sí tuvo una experiencia en esos 900 años para decirle a los demás, a la familia, o por lo menos a su línea más cercana, decirle, venga, actúen bien delante de Dios y testificar y enseñar todo lo que sucedió para que hubieran más generaciones a través de eso. Pero la expresión, tal vez nosotros los pentecostales, Pastor Rafael, somos muy literales en muchos aspectos. Entonces, cuando alguien nos dice, es que Julano está en el cielo, por ejemplo, los testimonios que hoy en día surgen de que alguien tuvo una visión, bajó al infierno y vio a no sé quién, y luego se fue para el cielo y vio a no sé quién más. Entonces nosotros refutamos eso y decimos, no, pero es que en el cielo no hay nadie, en el infierno no hay nadie, está preparado para el día del juicio, tanto el infierno como el cielo. Pero pienso que la expresión de que se salvó es esa, o sea, lo que se quiere decir de que está en el cielo es porque se salvó. Entonces, nosotros vemos la muerte como un sueño. Yo siempre lo represento, he hablado con las personas porque me preguntan, ¿dónde está una persona? Bueno, se murió, para ese que se murió ya está en el juicio, para el que se murió está en el juicio. ¿Por qué? Porque él ya pasó de lo temporal a lo eterno. Él no está en nuestro sistema temporal. Es como cuando usted está haciendo un trabajo. Anoche tuvimos acá en la casa un trabajo de parto en el nacimiento de los gaticos. Hasta las 2 de la mañana aguanté yo y ya habían nacido 2, uno vivo, uno muerto.
A las 2 de la mañana me quedé dormido, mi esposa y mi hijo quedaron ahí. A las 4:30 me desperté y ahí estaban y ya habían nacido otros 2. Entonces, para mí que estaba dormido solamente fue un segundo. O sea, yo estaba dormido y cerré mis ojos y volví a abrir los ojos y ya habían pasado horas y ya habían más gaticos. Pero para ellos que estaban despiertos en el plano temporal habían pasado horas. Yo me imagino el cansancio de ellos, el pararse, el esperar, esto, aquello. Para nosotros que estamos vivos todavía en el área temporal, pues Adán está muerto. Pero para Adán, que ya pasó a la eternidad, que ya llegó a la eternidad, pues él ya está en el juicio, porque pues, la Biblia dice que después de la muerte viene el juicio. O sea que para él ya está junto con todos aquellos que han de ser salvos en el momento, porque hay un plano temporal y un plano eterno. Son dos cosas que hay que marcarlas. Entonces, al decir nosotros, pues no pecamos al decir que está en el cielo, pero entender literalmente, y lo creo que lo comprendemos, de que realmente no está ya en nuestro plano temporal en el cielo. Pero cuando nos muramos, pues yo espero conocerlo, ¿no? Ir a hacerle mala cara por lo menos de todo lo que nos hizo pasar en este tiempo. ¿Alguien más que quiera compartir? Pastor Barahona. Le quité su turno. Active el micrófono, pastor. Dios les bendiga, hermanos. No sé si me escuchan. Sí, señor. No, solamente quiero dar gracias a Dios por la oportunidad de estar acá reunidos con ustedes. Doy gracias a Dios por mi hermano, mi amigo Omar Méndez de El Salvador. Fue que me conectó con mi hermano Leonardo. Y por eso yo estoy acá y por la gracia del Señor, por todas las cosas. Y quiero agradecer al hermano Rafael por la enseñanza. Como dijo el hermano Juan Carlos, es la primera vez que yo estoy en un seminario. Yo estoy aquí en la ciudad de Montreal, Canadá, y pues quiero trabajar para el Señor, pero pues en realidad nunca hemos estado en un seminario. Pero fue bonito poder aprender de hombres como ustedes, y es mi disposición aprender de la palabra del Señor, de siervos, así como cada uno de ustedes. Nada más, hermanos, yo quería despedirme, no me quería desconectar. Aquí vamos a las 1 de la mañana, tengo que trabajar a las 4 de la mañana. Quiero despedirme y desearles que el Señor les bendiga, hermanos. Y bueno, hasta el próximo lunes vamos a dar otra vez con la ayuda del Señor. Amén. Bendiciones para todos, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Que el Señor me los bendiga, siervos. Amén, amado, amén. Muchas gracias por el esfuerzo que están haciendo. De verdad que es un esfuerzo muy grande, porque la mayoría tenemos trabajos seculares, pero gracias por ese esfuerzo que están haciendo. ¿Alguien más desea, antes de terminar, compartir algo, preguntar, agradecer? Lo puede hacer. El pastor, voy a leer aquí un chat, el misionero Ron Latka de Canadá dice: muchísimas gracias, hermano Leo, por coordinar esta noche y ministerio de bendición. Muchas gracias, hermano Rafael, por una buena enseñanza y banquete de alimento espiritual bien preparado. Nos vemos el próximo lunes, hermanos pastores. Ha sido un placer mío esta noche estar con ustedes. Y el pastor Pablo dice: hermosa palabra, bendiciones, pastor Osegueda. Creo que aquí nos amaneceríamos con todas estas preguntas. Lo que les recomiendo entonces para que avancemos y podamos ir a descansar, pastores, es en el chat de la reunión, ahí del seminario, perdón, no en el de Somos Uno en Jesús, sino en el chat de seminario. Por favor, en el transcurso de la semana, escribir las preguntas que tengan yo se las hago llegar al pastor Rafael para tenerlas listas para la próxima semana. Responderlas en unos minuticos antes de empezar el segundo seminario. ¿Les parece? Ok, muy bien. Les agradezco a todos, pastores. Es un gusto verlos, conocerlos. Veo pues pastores nuevos, en el sentido de que no los conocía o no los había visto pues en persona. Pastor Cristóbal, es un gusto saludarlo. Pastor Francisco Silva, de verdad que usted parece gemelo de su hermano, igualito. Igualito, me alegra mucho verlo, Pastor Silva. Salúdeme a su hermano también. Pastor Marco Tulio, muchas gracias, presidente, por estar acá con nosotros. Nos da un respaldo y un apoyo espiritual. Y me gustaría que nos termináramos esta sección con sus palabras, Pastor Marco Tulio, y también, con una oración poderosísima
y así terminamos esta sección, pastor. Muy bien. Gracias, hermanos. No sé si me escuchan. Sí, señor. Okay. Gracias, la verdad, por haberme invitado. Ha sido un gusto ser parte de este grupo de pastores que hemos estado disfrutando de esa palabra. Y gracias al hermano Rafael Osegueda por esa enseñanza. Y tiene toda la razón, hermano Leonardo. Creo que el hermano tocó una parte que no nos aguantaría esta noche, porque yo tengo anotada aquí como 10 preguntas que él iba a hacer, pero mejor no empecé. Eso es bastante curioso, ¿no? Es bastante que llama la atención, porque resulta que uno quiere saber cosas que no sé cuál es el beneficio, pero uno quiere saber hasta, como dijo el hermano Hernández, hasta qué fue lo que realmente se comieron. Pero ahí hay un montón de opiniones, cada quien tiene sus versiones. Como decía el pastor que preguntaba sobre cuál debe haber sido la antigüedad de la culebra, ¿no? Isaías dice que antes la culebra no caminaba, dice que antes volaba. Entonces, después de la maldición ya no pudo volar, tuvo que andar de arrastrada. Ahí se marcó una diferencia. Pero gracias a Dios, como digo, ha sido una tarde muy bonita, una noche bonita. Agradecerle y gracias, Pastor Cuellar, gracias a todos los que están liderando este proyecto, muchas bendiciones. Gracias a todos los que han participado y si Dios permite, aquí vamos a continuar siempre para seguir aprendiendo. Es mi deseo, es mi anhelo estar aquí y poder aprender cada día un poquito más de la palabra de Dios. Como dijo el Pastor Cuellar, vamos a orar, le vamos a dar gracias a Dios y agradecerle el esfuerzo, el sacrificio que cada uno ha hecho para ser parte de esto. Ya aquí en El Salvador son las 11 de la noche, entonces en otros países puede ser más noche. Entonces, pero gracias a Dios, muy bien aprovechado el tiempo y les felicito a todos. Gracias por participar y hagamos un esfuerzo para seguir adelante. Vamos a orar esta noche y vamos a darle gracias al Señor. Señor Jesús, en este momento, Dios mío, queremos darte gracias, Señor, por el privilegio que nos has dado de estar, oh Dios, tomando este tiempo, aprovechándolo para poder estar dándonos cuenta de lo que tu palabra nos enseña. Gracias, Señor Jesús, por cada pastor que ha estado siendo parte de este seminario virtual. Gracias, Dios mío, por tu inmensa bondad y misericordia. Pido que tu gracia, que tu misericordia esté sobre cada uno de mis hermanos pastores. Gracias, Señor, por ayudarnos para estar interesados en esto. Gracias, Dios mío, por el esfuerzo que cada uno está haciendo esta noche, por los hermanos que lideran este proyecto cada día. Ayúdales, Señor. Despídenos, oh Dios, bajo tu gracia, bajo tu voluntad esta noche. Gracias por habernos permitido estar así de esta manera, estudiando juntos tu palabra. Gracias por el pastor Osegueda. Ayúdalo, Señor, dale mucha sabiduría para que siga, Señor, compartiendo con nosotros de tu bendita palabra. Muchas gracias en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermano. Que el Señor Jesús les bendiga a todos. Amén, amén. Muchas gracias, Pastor Marco Tulio Méndez. Bendiciones para todos. Pastor Rafael, muchas gracias. Nos vemos el próximo lunes con la ayuda del Señor. Gracias a todos. Bendiciones. Bye, bye.